Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy donde tengo como invitado al doctor Alejandro Cummins, cirujano urólogo que tiene su consultorio en Cancún y ya cuenta con más de 8 años de experiencia. Y nuestro tema será la circuncisión. Algo es que acabamos de sacar un segmento al respecto sobre higiene masculina. Pues creo que de alguna manera se puede relacionar un poco el tema. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo estás, Kurt? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias por darse el tiempo. ¿Qué tal de calorcito allá en Cancún ahorita? Está bueno, ya se nos va a acabar la buena época de calor. Ya empieza ahora sí la humedad y los calores buenos. Hemos estado como 3 mesecitos muy a gusto. ¿Cuánto tiempo allá ya se acostumbró, yo creo, no? Sí, se vive muy bien. Primero que nada, ¿qué es la circuncisión, doctor? Pues mira, la circuncisión es un procedimiento que hacemos principalmente para una enfermedad que es la fimosis. De ahorita platicaremos un poquito más, pero la circuncisión es una cirugía donde se retira el prepucio, ¿no? Que es parte, pues sí, de la piel, ¿no? Con la que todo hombre nacemos. Y bueno, y la causa principal, por mucho, para hacer una circuncisión, pues justamente esta enfermedad, la fimosis, ¿no? Que creo que es importante mencionar rápido qué es, ¿no? Porque mucha gente, pues seguramente ha de padecer y es importante ponerle un nombre y un apellido, ¿no? La fimosis es la incapacidad de poder retraer el prepucio para que aparezca el glande. Todos los hombres nacemos con el prepucio y ya por diferentes causas por enfermedad o causas culturales o causas familiares, pues se decide hacer una circuncisión. Entonces, bueno, en estos hombres, pues ya el glande pues está expuesto todo el tiempo, ¿no? Ya no tiene esa parte de la piel que, bueno, que cubre el glande, ¿no? Pero bueno, la fimosis es la primera causa por la que se debe hacer una circuncisión y, como decía, bueno, es la incapacidad para poder retraer el prepucio y que aparezca el glande. ¿Y eso es algo que se nace con eso? Básicamente todos los hombres nacemos con cierto grado de fimosis, ¿no? Los primeros días de vida, los primeros meses de vida. Y esta fimosis pues empieza a retraer y se empieza a liberar, ¿no? Cosa que, bueno, ya la gran mayoría de los hombres pues pueden retraer el prepucio de forma normal en la vida pues adulta, ¿no? Más o menos el 3 al 4% de estos niños nacidos al año pues se quedan con esta retracción y con esta imposibilidad para poder retraer el glande. Y bueno, en ellos pues ya se valora, ¿no? Si se debe hacer una circuncisión en etapas tempranas, ¿no? Ahí sería como una fimosis pues como congénita, ¿no? Que nacieron con ella y que no se quitó, ¿no? Y pues sí se tendría que hacer una circuncisión a temprana edad. Esas son causas pues en niños y habrá pues en la edad adulta pues muchísimas otras causas, ¿no? O sea que, por ejemplo, si de niño tienes esta situación de que no puedes hacer hasta atrás, es algo que se tendría que atacar o tratar desde temprana edad, pero si el niño no tuviste ese problema, ¿puede ser algo que ya de más adulto empieces a tenerlo? Totalmente, está perfectamente bien así decirlo. Digo, realmente es una cicatriz, un anillo que hace que se apriete el prepucio y que no pueda bajar. Digo, aquí imprimí una foto, ¿no? Para poderles ejemplificar. De este lado tenemos el grado pues más apretado de la fimosis, ¿no? Cuando realmente se le llama una fimosis puntiforme, ¿no? Que realmente no se logra ver absolutamente nada del glande y bueno, y así puede irse pues cada vez menor, ¿no? Y sí, definitivamente en la edad adulta puede aparecer este problema y generalmente es por un tema de infecciones, ¿no? La famosa balanitis de repetición puede generar estas cicatrices, estos anillos fimóticos que bueno, que a la larga pues dejan de poder retraer y que necesita el paciente una circuncisión. Ok, entonces relativamente eso, a causa de algún tipo de infección o algo así lo que genera eso. ¿Y la forma de tratarlo, qué sería? O sea, es, no sé, ir alargando el pellejito hasta que se afloje o de plano tiene que ser con cirugía o tratar la infección. Te platico algo bien interesante que me ha pasado aquí en Cancún en estos pues casi 3 años que llevo acá. El tema del clima y el tema de la humedad es un factor bien importante. El hecho de tener pues mayor humedad, eso va generando un líquido o una secreción que se llama esmegma y eso es muy irritante, ¿no? A la piel del glande y esto a su vez pues va generando una reacción inflamatoria y se va generando este anillo y a la larga pues se forma la fimosis, ¿no?
Es algo que yo no veía mucho en la Ciudad de México, pues porque el clima es muy distinto a tropical aquí en Cancún. Esto de la humedad, del clima, pues obviamente predispone a la formación de esmegma y a su vez pues a la formación de anillos fimóticos. Es algo bien común en estas zonas. Y en su experiencia, ¿cómo sé? O sea, si es algo que necesito de la imagen que nos mostró, o sea, si llega hasta cierto punto ya decir, estás aquí, ve al doctor definitivamente. Pues mira, la realidad es que ya cuando empieza a tener un anillo fimótico y que ya el glande se empieza, pues que ya no logras tú bajar el prepucio, la realidad es que es una enfermedad que evoluciona hacia acá. Difícilmente, bueno, si dejas manejo antiinflamatorio, antibióticos, ¿no? Pues generalmente sí puedes regresar, pero la realidad es que el anillo que se forma generalmente tiende a volver a cicatrizar y a veces pues se forma más fuerte esta cicatriz, ¿no? Entonces eventualmente pues sí necesitan algún procedimiento estos pacientes. Algo que no he mencionado también y que es algo que le sucede muchísimo a un grupo de pacientes, a los diabéticos. Los diabéticos al tener altos niveles de glucosa también predisponen a la formación de balanitis y a su vez a la formación de anillos fimóticos, ¿no? Entonces cuando llega un paciente con una fimosis importante, con una balanitis y te dice que esto le ha sucedido muchas veces, pues tú le preguntas, oye, ¿no eres diabético? Y chance el paciente ni sabe y le haces un estudio y resulta que sí es diabético, ¿no? O sí se sabe diabético el paciente y digo, es muy común que le suceda esto en pacientes diabéticos. Y ya cuando llega un paciente con ese tipo de situaciones, el abordaje que se hace es cirugía, tratamiento, medicamento, pomadas, cremas. Sí, depende un poco de cómo llega el paciente. Si el paciente llega en el estado agudo, con la infección, con la balanitis, que casi que está con secreción y con pus, pues obviamente no lo puedes operar de esa manera, ¿no? Tienes que un poco, como decimos nosotros, enfriar un poco el cuadro, manejo con antibióticos, manejo con analgésicos, ¿no? Darle un tiempo para que ese proceso infeccioso pues se mejore. Y una vez que ya mejora ese cuadro, pues ahora sí ya puedes someterlo a un procedimiento pues programado. Difícilmente va a ser una fimosis, una circuncisión de manera urgente. Digo, sí existen los casos porque realmente el paciente no puede orinar, pero bueno, eso es raro que suceda. Ahí eso es a lo que iba a llegar. ¿Qué pasa si alguien está presentando ese cuadro y dice, ay, me vale, o sea, no pasa nada? ¿Qué consecuencias le puede traer? Bueno, si es ese caso, digo, obviamente yo he visto varios casos así, digo, cuando estaba yo en la especialidad, pues sí, llegan sin poder orinar, porque realmente se tapa absolutamente todo el glande, el meato, que es el hoyito por donde sale la orina, queda totalmente sellado y el paciente queda pues, sin poder orinar, ¿no? Y eso sí es una urgencia urológica y se tiene que resolver en ese momento, porque el paciente pues no puede orinar y hay que resolverse. Entonces, en ese caso particular, sí se tiene que hacer algo. ¿Es molesto? ¿Es doloroso? ¿Hay alguna incomodidad? ¿Huele feo? No, digo, en etapas iniciales pues realmente no se dan cuenta. Conforme va avanzando y se va generando más esta cicatriz, pues sí va siendo más doloroso porque no pueden bajarlo, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen prepucio al ir a orinar, pues se bajan el prepucio, orinan, se secan, ¿no? Y regresan el prepucio. Cuando ya empieza con este problema, pues ya no baja, empieza a ponerse rojo el glande, les duele, les arde, incluso les empieza a molestar para orinar, puede haber incluso secreción. Y con relaciones sexuales, supongo que también ha de ser un dolor, ¿no? Sí, les genera mucho dolor por esta misma situación, porque no baja bien el prepucio, no pueden tener una buena erección, porque al bajar obviamente el prepucio, al tener erecciones, pues esto genera mucha molestia. Y ahí es donde empiezan a llegar a consulta. Y tocando este tema por infecciones o relacionados, si simple y sencillamente por mera estética la quiero hacer, que digo, quiero salir mejor en las fotos que mando y me quiero ir a hacer la circuncisión, ¿vale? O sea, o tiene que ser a fuerza por alguna razón médica. No, se puede hacer por estética 100%, por supuesto, ¿no? Y está totalmente indicada y es correcta la indicación si un paciente quiere hacer la circuncisión plenamente por estética. Totalmente. Y mucha gente la busca de esa manera. Eso que comentan de que porque ahorita que lo estaba mencionando, como que digo, de chiquitos en algunas partes por cultura, desde que naces hacen la circuncisión, en otros lados no, pero ahorita por lo que estoy yendo, pues es como que sería lo mejor hacerlo, ¿no? Para evitar posibles complicaciones a futuro. ¿Pierdes sensibilidad o hay alguna razón por la de decir no lo hagas? Realmente hoy en día no hay como tal una indicación de hacérsela a todo mundo, ¿no? Así, ya naciste, circuncisión, órale.
vale, ¿no? Como algunas otras situaciones, como vacunas o como exámenes visuales o como protocolos. En la circuncisión, pues no es como tal un protocolo el día de hoy. Es más un tema, pues, cultural, un tema familiar o un tema, pues, de enfermedad, ¿no? Como puede ser la fimosis. Si a mí personalmente me preguntas, pues yo creo que es una mejor idea, ¿no? Hacerla, pues por temas de higiene, ¿no? Temas de higiene. Sí previenes infecciones de transmisión sexual, ¿no? Cuando esa persona empieza su vida sexual. Desde infecciones bacterianas comunes, VPH, ¿no? VIH. Todas las infecciones de transmisión sexual, pues hasta cierto punto las puedes disminuir. El tema de higiene también es muy importante. Y bueno, el tema de la sensibilidad, que también pues es muy sonado, pues yo realmente no creo que se vea mermado al hacer una circuncisión. Y ya cuando llegan al proceso de la cirugía, ¿nos podría comentar un poquito en qué consiste la cirugía tradicional y el método láser y cómo saber cuál sería mi mejor opción? Claro, digo, ha evolucionado un poquito este tipo de cirugías, pues ahora con toda la tecnología y demás. Y sí, definitivamente el principio, el técnico es un poco lo mismo, ¿no? Se hace una técnica de doble herida, así se llama. Y bueno, la hacemos pues ya sea con un bisturí en frío o con un láser. ¿Cuáles son las ventajas? Yo creo que son muchas las ventajas de hacerlas con tecnología, con láser, porque con ello pues, evitas al paciente que entra a un quirófano. Que eso para muchos pacientes pues a veces es muy, muy importante y muy, muy bueno. Desde la situación económica, ¿no? Que no tienen que pagar un quirófano, la recuperación, que es pues un proceso mucho más rápido, menos traumático, y la situación pues estética, ¿no? Que también es un mejor resultado. Con la técnica con láser, pues como hay menor sangrado, pues eso hace que cicatrice mejor, que la herida quede mejor y que bueno, que pueda pues regresar a sus actividades laborales y actividades físicas pues mucho antes. Entre el método tradicional y el láser, ¿cuál es mejor? O, por ejemplo, si yo llego con un doctor y me da las dos opciones, supongo que el láser ha de ser más caro. Pues no, a final de cuentas no es más caro, no entras a un quirófano, o sea, se puede hacer de manera ambulatorio, en una sala de procedimientos, en donde, pues bueno, en la gran mayoría de los procedimientos el hospital y el quirófano pues es lo más caro. Entonces, al poder ofrecer este procedimiento en un cuartito de procedimientos o incluso en el mismo consultorio, pues eso baja mucho los costos. Entonces, pues yo podría decir que la circuncisión láser incluso es más económica y con mejores resultados. Entonces, si llego yo con el doctor y me dice, no, te lo vamos a hacer tradicional, te tengo que meter al quirófano y esto y lo otro, o sea, sería porque a lo mejor el doctor no cuenta con el láser, ¿no? O sea, es correcto. Búsquete a alguien que te lo haga con láser Así para es. que sea más rápido. Así es de que, ojo, ¿existe alguna razón o algo que me puedan decir? Es que tiene que ser por el método tradicional, porque lo que sea. Alguna razón que se le ocurra que diga, pues me dijeron eso y tenía sentido. Pues no, realmente no tiene ningún sentido porque lo que hace el láser es fungir un bisturí. Solo que el láser pues hace un corte pues mucho más fino. A la hora de estar haciendo el corte también vas coagulando y esto pues hace que sangres menos, que la herida quede pues mucho más estética. Pero la realidad es que la técnica con láser pues sí tiene esas ventajas, ¿no? Que el corte es mucho más fino. Al ir quemando con el láser va coagulando y el hecho que no sangre pues hace que te recuperes mucho más rápido y mucho mejor. Y sí, esas son las grandes ventajas. Ahora, un punto que siempre nos preguntan, la realidad es que yo en particular con el láser también pongo puntos, ¿no? Hay algunas veces que algunos urólogos no ponen puntos. Creo que sí vale la pena poner los puntos, pues para afrontar la herida y para evitar que se pueda abrir. Digo, a fin de cuentas los puntos se van a caer solos y realmente no generan ninguna molestia, pero sí pueden generar problemas al abrirse la herida. Entonces, yo creo que es mejor poner puntos. ¿Es anestesia general, anestesia local? ¿Cuánto tiempo tengo que estar en observación? ¿Y al cuánto tiempo puedo regresar a mi actividad sexual? Bueno, el tema de la anestesia realmente es una decisión que se toma, se le platica los dos escenarios al paciente y el paciente es el que decide con qué anestesia. Se puede hacer con anestesia local perfectamente bien o se puede hacer con una sedación. Aquí va a depender pues el paciente qué tan nervioso o qué tan pueda llevar y estar tranquilo durante el procedimiento, porque hay pacientes que ven una aguja y se desmayan, ¿no? Entonces, pues es platicarlo así tal cual y si el paciente es muy nervioso se puede dar una sedación y va a ser mucho mejor para las dos partes, ¿no? Tanto para el paciente como para nosotros.
proyectos. Realmente no hay ninguna diferencia en cuanto a la técnica, en cuanto a la evolución, en cuanto a la recuperación. Simplemente es una decisión que toma el paciente. Y en cuanto a recuperación, pues realmente yo les pido 2, 3 días de estar así tranquilos en casa, pueden salir, no hacer ejercicio, pero digo muy leve, pocos días, y pueden empezar a hacer su vida laboral normal. Por eso a mí en particular me gusta operar a este tipo de pacientes los jueves o los viernes, porque así descansan el fin de semana, y el lunes les digo que pueden estar haciendo su vida laboral normal. Ahora, para tema de ejercicio, pues sí les pido pues un poquito más, ¿no? Va a depender pues qué hagan de ejercicio. Generalmente les pido 1 o 2 semanas, y para el tema sexual sí les pido 1 mes. 1 mes, pues porque sí la herida se puede abrir en caso de que tengan relaciones sexuales antes. Cuando he platicado con otros doctores en otros episodios, cuando comentan el tema de la sedación o anestesia o algo así, comentan, no hombre, si el paciente es muy nervioso, o sea, no le quiero estar haciendo un corte y luego que se me vaya a mover, ahí no podemos correr ese riesgo, o sea, que esté haciendo el corte y sácatelas, va 1 centímetro menos. No. Digo, si opta el paciente por la anestesia local, obviamente pues se bloquea todos los genitales, no siente absolutamente nada de dolor, siente que se le está manipulando, siente que algo le están haciendo, pero obviamente no tiene dolor. Y tú le vas diciendo, como está despierto, pues tú le vas diciendo, oye, voy a empezar, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Y bueno, entonces estás ahí en comunicación con él y pues no es difícil que se mueva así brusco. Ok, no corremos riesgo ahí de que tengamos ahí una decapitación. Decapitación, no. ¿Y algún producto ya que fui y me hice la cirugía y todo eso que sea recomendable tener ya en stock que me ayude en la recuperación? Sí, bueno, siempre después de una cirugía, lo importante pues es bajar un poco la inflamación y se recomienda pues usar un calzón bien ajustado, ¿no? Un calzón suspensorio, que eso pues va a ayudar a bajar mucho la inflamación. Y arriba se puede poner como un gel de estos que se congelan, de estos fríos, que también ayudan mucho a la inflamación posterior a un procedimiento quirúrgico. Vamos a poner el link en comentarios para que puedan ir a buscar ese tipo de productos que les pueden servir. No sé si hay algo que se me haya pasado preguntarle, doctor, que le gustaría agregar. Pues no, creo que lo hemos cubierto todo. Pues muchas gracias por el tiempo. Vamos a poner aquí los datos del doctor, una tarjeta digital para que lo puedan contactar y aclarar sus dudas. Y pues muchas gracias, doctor. Y pues ya saben, estirarlo para salvar el pellejo y si no, pues guillotín, no queda de otro. Gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Después de mi plática con el doctor Alejandro, puedo concluir que aunque la circuncisión es un procedimiento con mucha ideología y mitos al respecto, los datos científicos nos dicen que facilita la higiene masculina y esto minimiza la posibilidad de infecciones. Si notas que tu prepucio no baja como debería, visita al urólogo, es el especialista en tratar estos temas. Que no te dé pena, después de mi plática con varios urólogos ya lo han visto todo. Gracias por escuchar y te dejo el link al episodio de cáncer de próstata. Creo que se relaciona y te puede ser de utilidad. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.